Hoy esta Eucaristía la queremos ofrecer en el cuarto día del novenario de Neida Mercado, a intención de Mía Mercado. También en el primer año de la Pascua de Dolores Lede, intención de Maritza. En acción de gracias por el cumpleaños de Berti Cruz, a intención de su esposa Yara, sus hijos y su familia. Y oramos, nos unimos a la pérdida de Luis González Colón, ¿verdad?, que se encuentra aquí. Sus cenizas, oramos por su familia para que el Señor les conceda fortaleza y sobre todo tener esa fe fundamentada en la roca que es Jesucristo, que nos ha prometido la vida eterna, esa promesa de resurrección. Hoy la Iglesia se viste de blanco porque recuerda la memoria de San Pío X, Papa. Celebramos su memoria, ya que el Señor le eligió sucesor de San Pedro. Anteriormente fue obispo, patriarca, llegó a ser patriarca de Venecia. En sus años de pastor supremo de la Iglesia, estuvo encargado de promover la lectura atenta y piadosa de la Sagrada Escritura, la participación activa. El Papa Pío X fue el que promovió la comunión diaria. Antes la comunión diaria no era algo muy común, era algo extraordinario, era algo que hacían tal vez los religiosos, pero el que el laico comulgara todos los días no era algo muy común. Y sobre todo la comunión de los niños desde edad muy temprana, desde que tuvieran razón. También fue muy celoso con la formación del clero y la formación del pueblo de Dios. Entonces le pedimos a él, a este santo, que tantos frutos dio a la Iglesia, que interceda por cada uno de nosotros. De manera especial quiero presentar al diácono Gilberto, que en el día de mañana, Dios mediante, estará recibiendo las sagradas órdenes del presbiterado. Mañana será su ordenación sacerdotal. Mañana también la Iglesia celebra la memoria de Santa María Reina. Así que le encomendamos a San Pío X y a Santa María nuestra Madre para que ellos le concedan un corazón de buen pastor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste de sabiduría divina y de fortaleza apostólica al Papa San Pío X, concédenos que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí y con su espíritu el Señor me sacó y me colocó en medio de un valle todo lleno de huesos. Me hizo dar vueltas y vueltas en torno a ellos. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Me preguntó: Hijo de Adán, ¿podrán revivir esos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo:
pronuncia un oráculo sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchad la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: yo mismo traeré sobre vosotros espíritu y viviréis. Pondré sobre vosotros tendones, haré crecer sobre vosotros carne, extenderé sobre vosotros piel, os infundiré espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Y profeticé como me había ordenado, y a la voz de mi oráculo hubo un estrépito y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé en ellos, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo: conjura al espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al espíritu: así dice el Señor, de los cuatro vientos ven espíritu y sopla sobre estos muertos para que vivan. Yo profeticé como me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Y me dijo: hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, norte y sur, oriente y occidente. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Erraban por un desierto solitario, no encontraban el camino de ciudad habitada. Pasaban hambre y sed, se les iba agotando la vida. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a ciudad habitada. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Den gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace con los hombres. Calmó el ansia de los sedientos y a los hambrientos los colmó de bienes. Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, formaron grupo, y uno de ellos, que era experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?
Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos sostienen la ley entera y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia, decíamos en el Salmo. Y la primera lectura, que es de la profecía o del libro de Ezequiel, nos regala una imagen un poco rara, podríamos decir, donde Ezequiel tiene una visión donde Dios le muestra unos huesos secos. Dice que en aquellos días la mano del Señor se posó sobre él, sobre Ezequiel. El Señor le sacó y lo puso en un valle todo lleno de huesos y le hizo dar vueltas. Eran innumerables sobre la superficie del valle y estaban completamente secos. Y Ezequiel se habrá quedado así como anonadado por ver aquellos tantos huesos secos, hasta que Dios le explica que esos huesos secos son el pueblo de Israel. Y se conjura al Espíritu, conjura, hijo de Adán, y di al Espíritu: así dice el Señor de los cuatro vientos, Espíritu, ven y sopla sobre estos muertos para que vivan. Dice Ezequiel: yo profeticé como me había ordenado, vino sobre ellos el Espíritu y revivieron y se pusieron en pie. Era una multitud innumerable. Este texto nos puede hablar de la resurrección como un anuncio de lo que sería la resurrección en Jesucristo, en la nueva alianza. Pero sobre todo, si vamos, ¿verdad?, al texto como tal, está hablando del resurgimiento o de la resurrección de Israel, porque el pueblo de Israel había vivido un momento muy duro con uno de los reyes paganos que le estaba persiguiendo y estaba dándole muerte a los judíos. Y el pueblo estaba desanimado, y el pueblo, muchos se habían ido tras los ídolos, tras otros dioses, y estaban secos. Es como cuando uno pierde el ánimo, pierde la alegría, pierde la esperanza. Y Dios le dice: mira, predícales, llévales una palabra, invoca al Espíritu de Dios para que cobren vida. Y en el texto, cuando comienzan a cobrar vida, dice que Ezequiel profetizó como él la había ordenado, como Dios la había ordenado. Y dice que hubo un estrépito y los huesos se juntaron hueso con hueso. Me fijé, tenían encima tendones, la carne había crecido y la piel los recubría. O sea, aquellos huesos comenzaron a unirse, tomaron músculo, tendones y piel. Habían vuelto a ser personas, pero le faltaba algo. Dice, pero no tenían espíritu. Y a nosotros muchas veces podemos tener carne, tener tendones, tener piel, o sea, creer que estamos bien como sociedad, porque aquí está hablando de la sociedad, del pueblo, no de una persona concreta. Pero a veces interiormente nos falta el espíritu, nos falta realmente dejar que la palabra de Dios nos dé vida nueva, nos dé ánimo, nos dé aliento, nos dé esperanza, nos dé una visión de seguir adelante. Y ahí es cuando el profeta Ezequiel invoca al Espíritu, y entonces Dios le dice: hijo de Adán, estos huesos son la entera casa de Israel, que dice: nuestros huesos están secos, nuestra esperanza ha perecido, estamos destrozados. Era lo que decía aquel pueblo, y nosotros, por a veces las dificultades de la vida, el cansancio, las enfermedades, la muerte y también las injusticias, nos podemos
y esta realidad de la pandemia, podemos dejar llevar por la desesperanza, por la tristeza, por la melancolía, ¿verdad?, de tiempos mejores. Y eso nos roba, porque entonces nos puede hacer tambalear en la fe. Y el Señor dice, invoca al Espíritu Santo. Nos da dos enseñanzas. Primero la palabra, porque es la palabra de Ezequiel que Dios pronuncia por su boca, la que anima a aquellos huesos que empiezan a tomar carne. Pero no es hasta que invoca al Espíritu que tienen entonces vida, que tienen ánimo, que recobran la esperanza. Entonces yo creo que hay dos grandes enseñanzas para nosotros. Abrir nuestro corazón, esos sepulcros que a veces están vacíos, que están podridos, para que el Señor los renueve con su palabra, y dejarnos animar por el Espíritu. Es la promesa de Dios. Yo mismo abriré sus sepulcros y les haré salir de sus sepulcros, pueblo mío, y los traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra sus sepulcros y los saque de sus sepulcros, pueblo mío, sabrán que yo soy el Señor. Les infundiré mi espíritu y vivirán. Los colocaré en vuestra tierra y sabrán que yo el Señor lo digo y lo hago. ¿Qué quiere decir? Que el Señor es fiel. El Señor, aun en medio de las dificultades, de los problemas, de porque podamos sentir que nuestra vida está seca, el Señor tiene el poder de revivirla. El Señor tiene el poder de darnos esperanza. Y eso nos hace falta. Porque cuando vemos las noticias o vemos nuestros problemas, circunstancias, nos puede dar mucha ansiedad, mucha tristeza. Y el Señor te dice, ánimo, soy yo, estoy aquí, escucha mi palabra, invoca al Espíritu Santo y verás cómo recobrarás la esperanza y el ánimo. Vamos a pedirle al Señor que derrame su Espíritu sobre cada uno de nosotros y nos ayude a vivir esta palabra. Que así sea. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito serás por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe con bondad, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío X, celebremos con dignidad estos santos misterios
y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Luis, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios,
San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Sabiéndonos movidos por ese Espíritu que nos decía que Ezequiel invocó, que es el Espíritu Santo, podemos decir como familia: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un gesto de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra de tu bastará, Señor. El cuerpo de Cristo. Amén.
Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo o no tienes libertad, que en el anciano que espera tú me esperas, y en ese niño de hambre morirá. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Oremos. Señor y Dios nuestro, al celebrar la fiesta de San Pío X, te rogamos que por la eficacia de esta Eucaristía seamos constantes en la fe y vivamos unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creo que Berti Cruz está por aquí, ¿verdad? Vente para acá para darte una bendición, para orar por ti. Lo único que yo pido cuando son las bendiciones de los que cumplen años es que me digan la edad, para saber cuántas bendiciones voy a dar. ¿Cuántos son? ¿Cuántos cumplen? ¿Cuántos? 53. 53 primavera. Así que vamos a orar por nuestro hermano para que el Señor le bendiga. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por la vida de este hijo tuyo en estos 53 años. Te pedimos que le sigas bendiciendo, que le sigas ayudando a caminar en la fe, a seguir creciendo en ella, que en los momentos duros o resecos de nuestra vida, como decía el profeta Ezequiel, pueda encontrar siempre en tu palabra y en el Espíritu Santo el ánimo de seguir esa esperanza y sobre todo tu amor derramado en su vida. Todo esto te lo pedimos a ti, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Le damos aplausos. Por un lado celebramos la vida y por otro lado celebramos el paso a la otra vida, porque somos cristianos y como cristianos sabemos que la muerte no es la última palabra, sino que es la puerta para una vida que se transforma, ya no en una vida terrenal, sino en una vida celestial, en una vida junto a Dios, junto al Señor, que es nuestro Padre, que es nuestro hermano en Jesucristo, y Él es el que nos da la esperanza. Así como también en la profecía se nos hablaba de aquellos huesos secos que tomaban carne. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a seguir adelante, el que nos da esperanza. Y es la misma esperanza que ahora seguramente nuestro hermano Luis ahora puede contemplar.
Así que vamos a orar por su eterno descanso, poniéndonos en su presencia. A tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano Luis, con la firme esperanza de que resucitará en el último día, con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Dios de misericordia, acoge las oraciones que te presentamos por este hermano nuestro, que acaba de dejarnos, y ábrele las puertas de tu mansión, y a sus familiares y amigos, y a todos nosotros, los que hemos quedado en este mundo, concédenos saber consolarnos con palabras de fe, hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con Él, junto a ti, en el gozo de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Qué mejor que sabernos amados por un Padre que es Dios, que no abandona a sus hijos, pero también nosotros como cristianos, como católicos, sabemos que también tenemos una Madre en el cielo que nos acompaña y que intercede por nosotros, por cada uno de aquellas almas del purgatorio, por cada uno de nuestros fieles difuntos. Entonces vamos a pedirle a ella y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, dale el descanso eterno, brille para él la luz perpetua, descanse en paz. Amén. Que su alma y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y Nuestra Señora de la Monserrate ruegue por nosotros y por nuestro hermano Luis, por sus familiares, para que el Señor les conceda esa esperanza de que no estamos solos, de que el Señor camina con nosotros aún en medio del valle de lágrimas, pero el Señor es nuestra esperanza y nuestro alivio. Que así sea. Les pido que durante el día tengan en oración al diácono Gilberto, que será ordenado mañana. Primero, pues por él, para que su corazón acoja esa gracia del sacerdocio, pero también pues por esta realidad de la pandemia. Estábamos así muy nerviosos. Yo particularmente sí estaba muy esperando qué iba a pasar con lo de la orden ejecutiva. Gracias a Dios pues podemos seguir con la celebración de la ordenación, pero sabemos que también hay un mal tiempo, así que al Señor que no surja, ¿verdad?, nada negativo, y que podamos celebrar esa ordenación para la gloria del Padre. El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor, que es nuestra esperanza, pueden ir en paz. Demos gracias.